Muy buenos días a todos. No puedo comenzar de otra manera que evocando la figura de un grande de la cultura cubana e iberoamericana que acaba de fallecer hace apenas unas horas aquí en Madrid. Entre los tantos cantautores prolíficos que ha dado Cuba, Pablo Milanés es indudablemente uno de los más importantes. En los últimos años de su vida supo denunciar la falta de libertades y de democracias en el país. Por eso se ganó el desprecio del régimen castrista, pero el agradecimiento eterno de su pueblo. Descanse en paz, Pablo. Le damos la más calurosa bienvenida a estas jornadas de debate tituladas Cuba, el reto cívico frente al Estado totalitario. Y quiero agradecer que estén hoy aquí en esta fría mañana de noviembre. Antes de comenzar, quisiera agradecer en primer lugar a la Fundación Cardenal Ángel Herrera Oria y a su director, doctor Fernando Lostao, por su apoyo desde el primer momento para que este evento fuera posible. Agradecer también al Instituto de Estudios de la Democracia y a su director, doctor Pablo González Pola, un gran amigo de Cuba y que lamentablemente no se encuentra hoy presente por motivos de trabajo. Agradecer, por supuesto, a la Universidad CEU San Pablo por el interés en desarrollar este evento sobre Cuba y por estas instalaciones que hoy pone a nuestro servicio. Este evento se desarrollará en 5 paneles, donde se buscará reflexionar sobre la actualidad política, económica y social de Cuba y de sus perspectivas democráticas más inmediatas. Iniciaremos en unos minutos con una conferencia titulada El arzobispo Pedro Maurice, una voz incómoda en la Cuba totalitaria, ofrecida por el doctor Ignacio Uria, profesor de la Universidad de Alcalá. Esta figura, arzobispo emérito de Santiago de Cuba, fue una de las voces más críticas al castrismo durante los más de 30 años que estuvo al frente de la archidiócesis de esta ciudad. Quiero precisamente recordar estas palabras que expresó ante el Papa Juan Pablo II en 1998. Cito: Cuba es un pueblo que tiene una entrañable vocación a la solidaridad, pero a lo largo de su historia se ha visto desarticulado o encallados los espacios de asociación y participación de la sociedad civil, de modo que le presento el alma de una nación que anhela reconstruir la fraternidad en base de la libertad y la solidaridad. Aún continuamos anhelando esa libertad y es por eso que hoy estamos aquí reunidos. Posteriormente a esta conferencia inaugural comenzaremos los debates en paneles. El primer panel se titula Las nuevas formas de activismo político en Cuba, del Movimiento San Isidro al 15 de noviembre de 2021. Este panel estará moderado por José Ahmed Hernández Echevarría, doctorando e investigador del Instituto de Estudios de la Democracia. Y tendrá como ponentes a Juliana Álvarez, investigadora social y artista, a Yanelis Núñez, historiadora del arte, curadora y miembro del Movimiento San Isidro, y a Claudio Gaitán, un gran amigo, ingeniero informático y activista político. Sobre las 12:15 del mediodía iniciaremos el segundo panel titulado Los desafíos de la Iglesia Católica ante la crisis sistémica de Cuba. Este panel estará moderado por Leonardo Fernández Otaño, historiador y coordinador de formación y acompañamiento cívico en el Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt y quien ha sido en gran medida el artífice de la coordinación de este evento. Los panelistas serán Joel Ceruti Torres, laico católico que cursa su doctorado en física en la Universidad Politécnica de Madrid, el padre David Pantaleón, que nos acompañará de forma telemática, superior de la Compañía de Jesús en Cuba, y Roberto Veiga, jurista y director del Centro de Estudios Cuba Próxima. Posteriormente tendremos a la 1:30 la presentación del libro Fidel y el más allá, el hecho religioso en Cuba, un libro de excepcional valor historiográfico sobre la religión en Cuba en los últimos 60 años, escrito por el abogado y diplomático español Fernando López de Rego, un gran amigo comprometido con la causa democrática cubana. Después del almuerzo tendremos a las 4:30 de la tarde el tercer panel, denominado La libertad de expresión en Cuba, cultura y medios de comunicación frente a la censura. Este tema de relevancia singular en momentos donde desde la cultura y sus representantes se levantan las principales voces contra el castrismo. El panel lo modera el artista visual y miembro del Movimiento 27N, Julio Llopis, y contará como ponentes con Luz Escobar, periodista independiente y recientemente galardonada con el Premio El Mundo 2022,
Ileana Álvarez, escritora y directora de la editorial A las Tensas, con Hamlet Labastida, artista visual y miembro también del movimiento 27N, que nos acompañará de manera telemática, y con José Luis Aparicio, cineasta y realizador cubano. A las 6 de la tarde iniciaremos el cuarto panel, titulado La sociedad cubana, crisis migratoria, protestas ciudadanas y rearticulación cívica. Se intentará aquí ofrecer una mirada a la situación actual del país, ilustrando la profunda crisis que padece y sus posibles perspectivas para salir de esta encrucijada. Lo modera la curadora de arte Solveig Font y estarán como ponentes Alina Bárbara López Hernández, historiadora y coordinadora del medio independiente La Joven Cuba, y los anteriormente mencionados Leonardo Fernández Otaño y José Ahmed Hernández Echevarría. Nos acompañará en este panel especialmente el doctor Rogelio Núñez, director del Instituto Hispano-Cubano Félix Varela de la Universidad Francisco de Vitoria. Por último, tendremos a las 7:30 de la tarde el quinto panel denominado España y la Unión Europea ante la situación política en Cuba, donde daremos una visión externa de la situación del país, centrándonos en la actuación de España y de Europa frente a la dictadura cubana. Este estará moderado por Arturo Córdoba, historiador y politólogo y recientemente graduado en la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Tendrá como ponentes al doctor Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de esta Universidad CEU San Pablo, al Jorge González Gallarza, director de la Fundación Civismo y destacado experto en Iberoamérica, y al doctor Carlos Vidal, catedrático de Derecho de la Universidad de Estudios a Distancia. Quisiera citar las palabras del padre Félix Varela Morales, quien hace apenas 2 días estuvimos conmemorando su nacimiento. El padre Varela continúa acompañando a los cubanos en su constante bregar contra el despotismo, por la libertad y la democracia, y por el establecimiento de una república justa e igualitaria. Decía Varela que ningún gobierno tiene derechos, sí los tiene el pueblo, para cambiarlo cuando éste se convierta en un medio de ruina en vez de serlo de prosperidad, pues es un mero ejecutor de la voluntad general y éste ejerce las funciones de soberanía, pero no las posee. Sí las posee el único dueño de ellas, que es el pueblo. Abrimos entonces este debate comprometido, reflejo de un país que finalmente ha perdido el miedo y que quiere y que merece un futuro mejor. Es innegable que cada día se le hará más difícil al régimen castrista continuar maquillando la desesperada realidad que hoy sufrimos como nación, y continuar negando este cambio democrático en Cuba no solo sería imposible, sino que sería suicida. Y estamos conscientes de que el pueblo cubano no quiere suicidarse. Es este, en resumen, el programa de unas jornadas de conversaciones que hoy nos planteamos desarrollar, desde una mirada distendida, pero muy comprometida con la situación. Una jornada que se propone como un primer espacio de encuentro entre los que pensamos y trabajamos por una Cuba en democracia, y desde los diferentes enfoques continuar uniendo a las distintas posturas que, dentro y fuera del país, se oponen al castrismo. Quizás sea esta la principal misión: saber responder a las demandas que hoy el país reclama y conseguir desde el pluralismo la unidad en la que todos creemos. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Ahmed también por la gestión desde el primer momento y por coordinar el espacio. Y agradecerle a todos los que han venido a pesar de esta fría mañana de noviembre, como ya ha dicho Ahmed. Para mí es un placer inmenso hacer la presentación del doctor Ignacio Uría, quien es un colega y profesor de la Universidad de Alcalá, alguien a quien admiro y respeto mucho en el plano académico. Pero como en todo espacio académico necesita una presentación, y yo voy a hacer una reseña biográfica sobre el currículum y la producción historiográfica del doctor Uría. Es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá y especialista en Historia de Cuba durante el siglo XX, perdón. Es antiguo alumno, esto tengo que decirlo, antiguo alumno del Colegio de los Jesuitas de Gijón, otro no lo diría, pero yo sí lo digo. Licenciado en Derecho y Filosofía y doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Su tesis doctoral se titula Cuba de Colonia a República 1897-1906. Desde el
Diez es investigador visitante de la Universidad de Georgetown, donde realizó sus estudios postdoctorales. Ha ganado el Premio Internacional de Historia Ateneo Jovellanos por la monografía Iglesia y Revolución en Cuba, un texto que nos aproxima a la vida de Enrique Pérez Serantes. Su obra más reciente es Viento Norte, la primera ocupación militar norteamericana en Cuba, 1899-1902. Es una investigación basada en el trabajo con los archivos presentes en el repositorio del Archivo Nacional Histórico de España. Dirigió la revista cultural Nuestro Tiempo desde el 2002 al 2018 y contó con una sección semanal llamada Historias Mínimas en la tarde de la COPE, la emisora de la Conferencia Episcopal Española, y quincenal en Alfa y Omega. Actualmente colabora con medios nacionales, ABC, El Mundo, Expansión y regionales, donde ha publicado 2 centenares de artículos de opinión y divulgación histórica. Y algo muy importante, es el esposo de Elena y tienen una linda familia. Bueno, sin más, presentar entonces y le damos la palabra al doctor Uría. Gracias. Muy bien. Pues sí, se puede bajar la pantalla. Muchas gracias por la invitación a la Universidad CEU San Pablo y felicidades a los organizadores por esta jornada que creo que llega en un momento muy oportuno desde el punto de vista de la actualidad y de la reflexión sobre la situación interna en Cuba y también externa de los cubanos que, como se dice allá, están regados por medio mundo. Hay 2 aspectos de la presentación que quiero añadir, porque imprimen carácter, no como el sacramento del orden, pero casi, porque soy nieto de habanero y yerno de santiaguera, con lo cual conozco bien, ¿no?, las diferencias Oriente-Occidente y durante muchísimos años, gracias a que soy el mayor de los nietos que tuvo mi abuelo, pues los cuentos sobre Cuba son parte ineludible de mi infancia. Sin más dilación, comienzo entonces esta ponencia, donde traigo algunas fotografías de Pedro Meurice o relacionadas con Pedro Meurice. Creo que tengo media hora, ¿no? Media hora. Bien, pues esto es difícil, o sea, sí 40 minutos, ¿no? Aunque sea... O sea, me gusta pensar que soy medio cubano o un tercio al menos, ¿no? Y siempre resulta difícil ceñirse al tiempo cuando a uno le dan un micrófono, ¿no? Que esto es un mal generalizado, yo creo que por lo menos desde que existen micrófonos, claro, desde el siglo XX. Bien, voy a hablar de Pedro Meurice Estiu, que es sin duda una de las grandes personalidades de la Iglesia Católica en el siglo XX. Vivió hasta el año 2011, pero sobre todo del siglo XX. Viniendo para acá me traía recuerdo, ¿no? un recuerdo, porque aquí al ladito del CEU, en la parroquia de San Juan Crisóstomo, está ahí en Domenico Scarlatti, a menos de un minuto, era donde se quedaba Pedro Meurice a dormir cuando venía en España. Había otro sacerdote cubano, Pedro Capdevila, que era párroco de esa iglesia, y cuando Monseñor Meurice venía, se quedaba en San Juan Crisóstomo, y allí tuvimos muchas conversaciones familiares, personales, y luego también muchas otras en Cuba, derivadas de una labor al principio en mis años universitarios de ayuda al desarrollo entre la Xunta de Galicia y Cáritas, y posteriormente de investigación, sobre todo para el libro, la biografía de Enrique Pérez Serantes, su antecesor en el arzobispado de Santiago, y que fue una persona que le marcó toda su vida, y nos explica a Pedro Meurice sin Pérez Serantes,
esa figura que también trataré brevemente, el principal impulsor de la biografía sobre Pérez Serantes fue Pedro Meurice, ¿no? Que estaba muy interesado en recuperar la memoria de los arzobispos de Santiago de Cuba, que, como ustedes saben, es la sede primada cubana. Voy a dar algún dato biográfico, pero si por algo es conocido Pedro Meurice es por este momento, ¿no? Por la visita de Juan Pablo II, si es conocido en Cuba y fuera de Cuba, ¿no? Es por la visita de Juan Pablo II del año 98, de enero del 98. Es decir, estamos muy próximos a cumplir el cuarto de siglo de este momento. Hay personalidades que dejan una huella muy grande en la historia de los pueblos, por una trayectoria dilatada en el mundo de la cultura, de la política, de la economía. Es el caso de Pedro Meurice, pero él sobre todo es recordado por un momento concreto, ¿no? Aquella mañana del 24 de enero de 1998, con sus palabras de bienvenida a Juan Pablo II a la capital oriental. Debo decir que tuve la suerte de estar allí. Estuve en la Plaza de la Revolución, donde están los machetes y donde está Antonio Maceo, una plaza que él, después visitándola, ¿no? Unos meses después, un día por la noche nos acercamos, dijo: nunca me había gustado esta plaza, y sin embargo ahora es la que más me gusta de todo Santiago, después de que estuviera aquí, el Papa. Alguien tampoco sospechoso, ¿no? de ser condescendiente con la Iglesia Católica, ¿no? como es el diario El País, incluso Mauricio Vicent, que es un extraordinario corresponsal independiente, que ha tenido muchos problemas también pese a ser una persona de izquierdas, contar la realidad que veía en Cuba, hijo de Manuel Vicent. Mauricio es una persona que ha tenido además desencuentros con el régimen, que ha llegado a estar censurado, que sigue viviendo en Cuba hasta donde yo sé, y que tituló, después de la visita de Juan Pablo II, de manera laudatoria las palabras de Pedro Meurice, y posteriormente escribió la necrológica para el diario El País, y la tituló de este modo, ¿no? El azote de la Iglesia cubana al régimen. Es un poco exagerado, porque si hay algo ajeno a Pedro Meurice, a Perucho, ¿no? Que era como le llamábamos ya. Yo al principio, o sea, yo le llamé al final Perucho porque durante muchísimos años tampoco me atrevía, ¿no? Aquella es la cosa del temor reverencial jesuítico que uno no tarda en quitarse, en sacarse de dentro, al menos tal y como me educaron a mí. Bien, él era una persona que estaba muy lejos de la vehemencia, muy lejos de la confrontación política, que era una persona de pocas palabras, hosco en el primer momento del trato incluso, pero que sin embargo, o quizás como una protección, era una persona con una gran sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y, por supuesto, hacia el sufrimiento de los cubanos. Y esto yo creo que era un elemento diferencial de su carácter, porque luego, como suele suceder con las personas tímidas, y Pedro Meurice lo era, en la distancia corta ganaba. Y era un hombre bastante irónico, o muy irónico incluso, con una grandísima memoria, apasionado de la historia cubana, vamos, que era una de sus grandes pasiones, y que por tanto estaba apartado de lo que podemos entender como un azote o como un látigo contra el régimen de Fidel Castro. Otra cuestión es que derivada de su actividad pastoral
y del elemento que lo define, porque Pedro Meurice, ayer hablaba con Dionisio García, con el actual arzobispo de Santiago de Cuba, al que conocí antes de ser incluso arzobispo de Bayamo Manzanillo, en el año 95, poco antes de que se ordenara obispo. Le ordenara obispo Pedro Meurice, precisamente, ¿no? Que es al único que consagró como obispo, siendo él el consagrante principal, solo a Dionisio García. Me decía, el rasgo definitivo en Pedro Meurice es su vocación sacerdotal, su actividad como pastor, y derivado de ello, pues una confianza muy grande, ¿no? en la providencia. Y cuando me lo decía ayer, cuando hablaba ayer con Monseñor Dionisio, me venía a la cabeza una frase de Santo Tomás que me traigo apuntada porque no quiero inventar. El bien puede existir sin el mal no puede existir sin el bien. Esta frase de Santo Tomás creo que se ajusta bien a la situación de Cuba y al papel de Pérez Serantes, por una parte, su antecesor, y después de Meurice, ¿no? Porque en una situación de mal objetivo, como es el que sufre la isla desde hace 6 décadas, siempre ha habido destellos de bien. Destellos de bien, de personas que hacen el bien, dentro y fuera de la Iglesia, también en ocasiones dentro del régimen, ¿no? Hay personas que han actuado, ¿no? de una manera compasiva y al menos hacia los católicos también ayudando, pocos pero existen, ¿no? Pero el mal no puede existir sin el bien, y Pedro Meurice es uno de esos ejemplos sobre el bien. Esta es una fotografía de las que he encontrado de él más joven, ¿no? Luego la veremos ampliada, y algunos datos biográficos. Nace en el 32, muere en Miami en 2011, lo que no deja de ser una cierta ironía, porque un hombre que se pasó toda su vida hablando de la Cuba de dentro, de la Cuba de fuera, del exilio y del insilio, bien, pues parece su muerte al final también se dio en esas dos orillas, ¿no? de la cubanía. Nace en San Luis, que es un pueblo pequeñito que está cerca de Santiago, el pequeño de 6 hermanos, con varias mujeres a su alrededor. Se queda huérfano muy joven, ¿no? Su padre era un oficial de notarías, tenía un trabajo administrativo, fallece de un infarto, en la calle además, cosa que le marcó mucho a Pedro Meurice cuando era niño. Y una persona de una inteligencia viva va a estudiar al seminario de San Basilio Magno, al ladito del Cobre, los que lo conozcan, muy cerca del Cobre. Y allí es donde va a pasar pues su infancia y adolescencia, ¿no? Y él señalaba, recuerdo perfectamente cómo me contaba, dice, le preguntaba, bueno, ¿cómo fueron aquellos años en el Cobre? Me dice, de una manera lacónica, que era muy típica en él. Dice, allí fui feliz. Y no decía nada más, había que tirarle de la lengua, ¿no? para que contara más cosas. Bien, le ordena Pérez Serantes en el año 55, y en ese mismo momento también lo nombra secretario personal suyo y canciller del arzobispado. Él va a estudiar a España, estudiará en Vitoria, ¿no? Estudiará en Vitoria, en el seminario de Vitoria, donde coincidirá con ilustres prelados posteriores en España, como Ángel Suquía o como Monseñor Setién, más amigo de Suquía que de Setién, del que decía ya era, en aquella época ya era nacionalista. Y va a estudiar también en la República Dominicana y en Roma, en la Gregoriana, que es donde se va a doctorar. Vuelve a Cuba en vísperas del triunfo revolucionario, en el 58. Previamente había sido párroco, tiene una labor parroquial en el barrio de Vistalegre, en Santiago.
Y a partir del 59 va a ser el secretario ya oficial de Pérez Serantes, ¿no? Para el que el anterior canciller le dio un consejo y le dijo que no sepan nunca por tu cara si el arzobispo está preocupado o no, porque tu misión es ver, oír y callar. Y bueno, lo de callar no le costaba mucho trabajo, pero era algo que también pidió, ¿no?, a sus sucesores, a sus sucesores en el puesto de canciller del arzobispado. Bien, en el 67 es ordenado obispo auxiliar de Santiago de Cuba. Pérez Serantes morirá al año siguiente y en el 70 ya va a ser arzobispo ya residente en la sede primada. También durante un tiempo será administrador apostólico de La Habana, ¿no? Será administrador apostólico de La Habana hasta la llegada, creo que fue, de Monseñor Oves, pero estará viajando de un lado para otro. Y yo en una ocasión, fruto también un poco del espíritu periodístico, ¿no?, que todo historiador también tiene, ¿no?, le pregunté, ¿y nunca tuvo la posibilidad de ser cardenal?, ¿no? Y entonces me dijo, yo soy un guajiro, ¿no? Yo soy un campesino, tengo alma de campesino, pero tengo alma de campesino. Y además, y aquí viene la ironía, no tengo las virtudes para ser cardenal. Se calló, me miró y dijo, y tampoco los defectos. Siempre quiso quedarse en Santiago, no quiso moverse de su tierra. Él se consideraba un incapaz para la cuestión política y, sin embargo, de su actividad pastoral y de su actividad episcopal, pues sí se derivaron consecuencias políticas. Los años 70 ya fueron los años de la Iglesia del Silencio. Se venía del derrumbe de Cuba, de la Iglesia cubana, donde se pasó en el año 59 de 800 sacerdotes a tener en el año 62, después de la crisis de los misiles, 80 sacerdotes, con una intervención y se requisaron todos los automóviles. No pudieron volver a tener coches hasta el año 66, a utilizar coches hasta el 66, con lo que eso suponía. Y esa iglesia del silencio de los años 70 va a desembocar en un momento ya en el año 84 muy importante, donde Pedro Meurice tuvo un papel muy destacado como primado y como sucesor de Pérez Serantes, que fue el Encuentro Nacional Eclesial Cubano, ya digo, en el 84, donde se hace los documentos de trabajo. Yo he podido consultarlos, son de acceso público, pero donde se hablaba de la necesidad de que en Cuba hubiera una política de reestructuración y de transparencia política y de participación. No utilizaban la palabra transparencia, pero sino de participación política, ¿no? Bien, transparencia y reestructuración, ¿no? Glasnost y perestroika coincidieron en esto prácticamente al mismo tiempo que Gorbachov llega al poder en la Unión Soviética y pone en marcha el proceso de liberalización en este país, ¿no? A partir de ahí, ya en los años 90, que es cuando yo le conozco en pleno periodo especial, y ya a finales de esa década se produce el viaje de Juan Pablo II, que marca un hito enorme, como vamos a ver con un poco más de detalle. Esta es una fotografía en el Seminario del Cobre, ¿no?, en el año 58. ¿Está aquí? No, se parece, pero no es el padre Arrupe. No, este es el rector del seminario, que me parece, el rector del seminario. Y estos, pues eran los seminaristas que había en el año 58.
curiosamente, en la época de mayor persecución que se dio contra la Iglesia cubana, que la hubo, y es innegable, fue también una época de muchas ordenaciones, ¿no? Hubo entre el 58 y el 68, que es el año que muere, entre los años 40, entre el 48 y el 68, hubo 14 ordenaciones en el Cobre, de sacerdotes que estaban en el Cobre, y solo en los años 70, cuando está Pedro Meurice, se superó la veintena. Y yo le pregunté, bueno, eso es que lo hizo muy bien, ¿no? Y me dice, no te enteras, Nacho, ¿no? Me decía, no te enteras. Dice, yo solo estoy recogiendo lo que otros sembraron. Bien, muy matizable, pero demuestra un poco cómo era él también. En ese año 1968 se produce una circunstancia capital para la vida de Pedro Meurice y que luego la entenderemos 30 años más tarde, que es la víspera del fallecimiento de Enrique Pérez Serantes, ¿no? Murió el 18 de abril de 1968, y yo, que soy su biógrafo, yo creo que soy ahora mismo el único biógrafo, pero también se dio una circunstancia cuando lo descubrí, porque yo también nací un 18 de abril, ¿no? El mismo día que del fallecimiento. Y cuando estaba ya moribundo, le dijo esta frase, ¿no? que tiene un poco de tono bíblico: muero como un perro mudo, a mí me taparon la boca, así que el día que tú, Pedro, puedas hablar, habla y que el mundo te oiga. Bueno, tiene un cierto contenido profético esto, o al menos a mí me gusta verlo de esa manera, porque no se entiende a Pérez Serantes y la actuación de Pedro Meurice sin esta idea que él después mismo reconoció. Era una deuda que tenía con Serantes, que para él fue como un padre, porque ya digo, su padre falleció muy pronto y Enrique siempre estuvo muy pendiente de él, incluso hasta podemos decir que lo prohijó, ¿no? en cierto modo. Pablo VI es el que le ordena, Pablo VI, el que le entrega el palio en una festividad de San Pedro, ¿no? En el año 70. Y aquí le vemos, esta foto es muy curiosa porque es un gesto muy inusual de él, ¿no? Parece que le está llamando la atención y Pablo VI, ¿no? Diciéndole, ¿pero qué me cuentas con los...? Pero pues estaba hablándole de la situación, ¿no? que tenían en Santiago, y de cómo se había dirigido hacia él Fidel Castro, diciéndole que esperaba que no tuviera la beligerancia de Serantes. Porque hay que tener en cuenta que cuando triunfa la revolución, Enrique Pérez Serantes, que le había salvado la vida a Fidel Castro en el año 53, porque Pérez Serantes era muy amigo de la familia, era amigo de la familia de Fidel, y con el padre de Fidel Castro hablaba en gallego. Y cuando, después del asalto al cuartel Moncada, Castro huye a las montañas y tiene que terminar entregándose, pide que sea Pérez Serantes el que le recoja, porque le podía garantizar la vida, cosa que así sucedió. Cuando Fidel Castro, cuando se produce la huida de Batista y la entrada de Fidel Castro en Santiago de Cuba, y Fidel se dirige a la población cubana desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago por radio, en un momento en el que la capital oriental era la capital de Cuba, porque en ese momento Fidel decretó que fuera Santiago durante unos días capital de Cuba, pidió a través de Raúl Castro que contactara con Pedro Meurice para que Pérez Serantes estuviera en esa primera locución, ¿no? Donde había otros comandantes, donde estaba Uber Matos, desgraciadamente después encarcelado, y donde Pérez Serantes estuvo presente por invitación expresa de Fidel, porque Pérez Serantes había sido una persona que había también criticado la posición de Batista, ¿no? Y que después criticaría la de Fidel muy pronto, ¿no? Ante el giro comunista de la revolución. Bien, en ese momento, en el Parque Céspedes, enfrente del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, está la catedral. Está la catedral de Santiago. Y para que vean ustedes cómo son las cosas,
En ese instante, Fidel Castro, que había contado con un apoyo bastante fuerte de Pérez Serantes durante los años de Sierra Maestra, enviando incluso con su permiso capellanes católicos, hubo 2 capellanes al tiempo en la guerrilla, con permiso de Pérez Serantes, y se ayudaba en Santiago de Cuba al movimiento revolucionario, sobre todo por un enlace con Fran Pais, el líder del Llano, que morirá antes del triunfo de la revolución. Bueno, pues Fidel Castro le dijo, lo que estaba diciendo de la catedral, y Pérez Serantes abre las puertas de la catedral de Santiago de Cuba, saca la custodia y la pone en el exterior, en la terraza, que está un poco elevada y da directamente a el balcón del ayuntamiento, para que durante el discurso de Fidel pudiera ver, ¿no?, el comandante Castro pudiera ver a Jesús sacramentado. Claro, luego uno ve esta historia, como conocemos el final, bueno, pues dice, en fin, esas promesas, esa promesa de libertad, de constitución, de derechos humanos, ¿no?, de elecciones, pues quedará frustrada. Esto ya es bastantes años después, con Juan Pablo II, antes del viaje. Se ve a Juan Pablo II mucho más joven, y a un Pedro Meurice también bastante más joven, y donde él, que no hizo caso a esa recomendación de Fidel Castro, pues siempre se manifestó, ¿no?, como un digno heredero de su antecesor. Hay que recordar que, claro, Santiago de Cuba es una sede que ha tenido grandes prelados, ¿no? Incluso prelados santos como el padre Antonio María Claret, ¿no?, que fue prelado en Santiago de Cuba, donde atentaron contra él e intentaron matarlo. O sea que ya se ve que, bueno, en fin, esto los cubanos presentes y amigos saben que los santiagueros son de sangre caliente y que todas las revoluciones empiezan por ahí. De grandes prelados, y Pérez Serantes y Meurice pues siguen esa estela, ¿no? Ya en el viaje propiamente, en el momento estelar, y con esto ya voy terminando, bueno, pues en ese encuentro las palabras de bienvenida de Pedro Meurice son las que han pasado la historia. Fue un discurso de unos 14 minutos, 13-14 minutos, ¿no?, donde le dice, ¿no?, de las frases más conocidas: quiero presentarle a este pueblo que me ha sido confiado, un pueblo noble y también un pueblo que sufre. Yo recuerdo perfectamente, yo estaba alojado en ese momento, ¿no?, llegué con un amigo también muy involucrado después en el apoyo a la democratización de Cuba aquí en España, ¿no?, con la Asociación Cuba en Transición, que fundamos a principios de los 90, en el barrio de Sueño. Hubo 500.000 de personas en esta misa, y fue un momento de cierta tensión conforme esta bienvenida iba sucediendo, porque se empezó a aplaudir a palabras que vamos a ver en un resumen, palabras de Pedro Meurice, y donde la gente empezó a aplaudir, y empezó a aplaudir cada vez más. Y llegó a haber gritos en un momento determinado de libertad, libertad, ¿no? Queremos la libertad. Yo recuerdo perfectamente, tenía a mi izquierda, estaba sentado en la segunda fila, iba con mi guayabera, ¿no?, en homenaje a mi abuelo también, como un cubano más, y tenía, pues, a una distancia que puede ser de aquí a la pared, ¿no?, tenía a Raúl Castro. Y recuerdo con una claridad meridiana, ¿no?, como prácticamente durante todo el discurso estuvo tamborileando encima del brazo, ¿no?, en una señal de tensión y de nerviosismo, porque allí estaba pasando algo que no había pasado nunca. En el viaje, por primera vez desde los años 60, desde el año 62, con la excepción de la propia muerte de Pérez Serantes, que fue una manifestación popular de agradecimiento con miles de personas en su entierro, no había habido más estética, no había habido más presencia de una organización
que no fuera el Partido Comunista o que no fuera el Estado cubano. Por primera vez las había con un contenido católico, hubo un acceso a la televisión por parte de los obispos, se televisaron las misas y todo el país pudo ver esto, ¿no? Para gran sorpresa de los que estaban escuchando. Deseo presentar en esta Eucaristía a todos aquellos cubanos que no encuentran sentido a sus vidas, que no han podido optar y desarrollar un proyecto de vida por causa de un camino de despersonalización que es fruto del paternalismo. Le presento a un número creciente de cubanos, atención, que han confundido, este fue el momento álgido, la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con la ideología. Son cubanos que al rechazar todo de una vez, sin discernir, se sienten desarraigados, niegan lo de aquí y sobrevaloran todo lo extranjero. Esto a él le provocaba un grandísimo dolor, ¿no? El rechazo de la raíz cubana en un país en el que él decía, parece que la historia ha comenzado en 1959, que aquí no ha habido nada antes. Algunos consideran esta como una de las causas más profundas del exilio interno y externo. Un exilio y una diáspora y una emigración en la que parecía que lo habíamos visto todo y como ocurre con Cuba, desgraciadamente no lo hemos visto todo. Y desde el 11 de julio del año pasado hasta ahora se está produciendo la mayor huida de cubanos de Cuba y ya vamos por 230.000, cosa que no había sucedido en ninguna época. Ni en el principio de los 60, ni con el Mariel, ni con la crisis de la... O sea, en ningún momento, ¿no? Y uno relee y ve el discurso de Pedro Meurice hace 25 años y dice, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Porque tiene plena actualidad, ¿no? Tiene plena actualidad. El discurso continúa y dice, le presento, Santo Padre, un momento a la historia cubana, hace un breve resumen y dice cómo del esplendor de los años 50, de la Iglesia, ¿no? Que alcanza su esplendor, el Congreso Eucarístico Nacional, 125.000 alumnos en los colegios católicos, 2 universidades, le dice, luego, fruto de la confrontación ideológica con el marxismo-leninismo, estatalmente inducido, Cuba volvió a ser empobrecida. O sea, cualquiera que sepa lo que era Cuba en este momento, además, en los años 90, ¿no? En pleno periodo especial, donde todo el país, donde el Estado ya hacía continuos llamamientos a la resistencia, ¿no? Decir que la pobreza que se estaba viviendo estaba inducida por el Estado, esto es un acto verdaderamente heroico, ¿no? Buscamos la unidad, que no será nunca fruto de la uniformidad, sino de un alma común y compartida a partir de la diversidad. La Iglesia en América Latina hizo en Puebla, ¿no? Habla de la conferencia de la CELAM, la opción por los pobres. Y los más pobres entre nosotros son aquellos que no tienen el don preciado de la libertad. Claro. Hoy seguimos igual. Han pasado 25 años, amigos míos. Han pasado 25 años. Y la prueba de que el proyecto que ha ofrecido la revolución, que fue ilusionante, que fue necesario, que iba a ser otra cosa en el año 59, cuando iba a reponerse la Constitución de 1940, avanzada, socialdemócrata, una buena Constitución, y iba a haber elecciones, terminó en el famoso ¿elecciones para qué? De Fidel. Elecciones para qué. Y prueba de que ese fracaso ni siquiera arraigó en Cuba desde el punto de vista religioso es que, voy a terminar con esto, bueno, esto es otra cosa, es que yo le pregunté y dije, nunca ha habido, ¿no? Una tentación de abrazar al régimen, bueno, de acercarse al régimen
a través de la teología de la liberación, tan propia, ¿no?, de los años 60 en toda Latinoamérica, y que, bueno, iluminó algunas realidades que eran necesarias. Y él me contestó, dice: gracias a Dios estamos liberados de esa teología. Y luego añadió, dice: ya tenemos el comunismo en las estructuras del Estado, aquí no se va a permitir que haya una teología que confronte con el poder. Bien, este discurso tuve la grandísima fortuna de escucharlo antes, la misma mañana de la bienvenida, de la misa. Fui a hacerle una entrevista y al terminar me dijo: te voy a leer una cosita, a ver qué te parece. Era una cosita que era este discurso que él no presentó a la Santa Sede, porque hubo una protesta por parte del gobierno diciendo: ¿cómo es posible que esto se haya dicho, que esto lo haya visto todo el mundo en Miami, en España y dentro de Cuba, y que ustedes no la hayan parado? Entonces Pedro Meurice no la enseñó, no se la dio a nadie, porque quería llevar él las consecuencias de este momento, de este discurso. Y bueno, yo cuando me lo contó le dije: le van a meter en la cárcel. Y él me dijo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y no dijo nada más, ¿no? Bueno, terminamos la conversación, él ya tenía que prepararse, yo ya me fui hacia la misa, y efectivamente después le apretaron. O sea, le apretaron, ¿no?, por tener la lengua larga, como él decía. Les cortaron la luz en el arzobispado, le cortaban el gas de manera recurrente para que no pudiera dar. Se daban en el arzobispado como unas 40 comidas diarias en aquel momento. Sí. Y entonces era una situación realmente dura. Bien, después tuve la oportunidad de convivir con él haciendo la investigación sobre Pérez Serantes, estando en el arzobispado, y además me ayudaba traduciéndome, ¿no?, del latín, decretos de principios del siglo y cosas relacionadas con Serantes. Y bueno, puedo decir que tuvimos una buena amistad, en la que conocí, ¿no?, a este sacerdote santo, que además también sabía vivir, porque era un extraordinario coctelero, ¿no? Yo los mejores mojitos que he tomado en mi vida los preparó Pedro Meurice, que decía que los aprendió de un amigo de su padre, que era barman de Bacardí en Santiago de Cuba, ¿no?, compañía que nace en Santiago de Cuba. Eso, y buen cocinero, además, sobre todo de pasta de sus años italianos. Bien, después del viaje, aquí tenemos al arzobispo Bergoglio. Escribió este libro, coordinó este libro, Diálogos entre Juan Pablo II y Fidel Castro, donde adelanta alguna de las posiciones que luego mantendrá, siendo ya papa, de acercamiento y relacionado con la apertura motivada en la segunda legislatura de Obama, en el 17, donde participó ya como papa Francisco. ¿Vale? Y no sé si tenemos 2 minutos para ver una... Ya cuando él fallece, he traído 2 minutos de unas pequeñas noticias. A ver si se ve. En vida, el arzobispo Pedro Meurice Stew se esforzó por mantener la unidad de los católicos cubanos de ambas orillas del estrecho de la Florida. En los actos luctuosos por el eterno descanso de su alma aquí en Miami, coincidieron religiosos de la diáspora y de la isla. A Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, lo une la fe, la visión universal y sobre todo el corazón de los católicos y la familia es el actual de aquí arzobispo y de allá. Eso es así. Además, la vida nos hace descubrir esa realidad.
Pueden haber pasado 50, 60, 40 años. Pueden haber venido ideologías. Pueden venir políticas y vendrán políticas. Pero los lazos familiares no se han roto. Ni se pueden romper. Arturo González, obispo de Santa Clara, acompañó a Meoris en los últimos minutos de su vida. El momento de la muerte fue hermoso. Rezamos juntos, le di los sacramentos, tomamos la mano juntos, rezamos la salve, rezamos el Nunc Dimittis, ahora Señor me puedes dejar ir en tu paz. Le dije, Monseñor, el Señor viene a su encuentro y me mantenía la mano serena, ¿verdad? Con un espíritu así de fe grande, ¿verdad? Qué hermoso encontrarse con un hombre así. La monja Mirta Sayas, de Santiago de Cuba, pasó más de 40 años al lado de Meoris. Ella recuerda su último consejo, breve pero preciso. Ámense. Sean fuertes. Pidan a Dios. Pidan a María, a nuestra Madre María de la Caridad, que ella le va a abrir también el camino y nadie lo va a separar de nada. Viene un momento difícil. 2011 es esto. Pero que estén preparados. Y el que no quiera pasar por esos momentos difíciles, que se vaya. Los funerales devinieron en un espacio de acercamiento desde el ámbito católico donde no hubo vacíos y sobre todo, como lo quiso Meoris, hubo desborde de unidad. Ricardo Quintana, Telemartín Noticias. Bien. Esto es lo que les quería contar y esta no la vamos a ver. Este es muy cortito, pero para que le vean, ¿no?, en acción. Una oración para todos los cubanos, los que están aquí, los que están allá y los que están más allá. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Los que están aquí, los que están allá y los que están más allá. Bueno, nada más. Yo, por mi parte, he contado todo. Contaría muchas más cosas, pero he contado todas, casi todas las que quería decir. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Bueno, agradecer al doctor Uría por su conferencia, por compartirnos también lo que se vive en la cotidianidad con un hombre tan grande como Pedro Meurice. Yo cierro con una anécdota que me hizo Florencia de la Serna, una religiosa del Sagrado Corazón que vivió con él. De hecho, era prima hermana de Ernesto Guevara, por eso el de la Serna. Y Florencia llegó al arzobispado de Santiago de Cuba y iba a buscar al arzobispo. Y se me encontré un viejo gordo con aspecto de cocinero y le dije, señor cocinero, ¿dónde está el arzobispo? Y dice que Meurice, con aquella, que era un hombre muy popular, le dijo, pues hermana, soy yo. Yo creo que es el mejor recuerdo de un hombre sencillo y de un hombre que amó a Cuba. Gracias, Ignacio, y que Meurice nos vea y nos acompañe desde el cielo. Muy bien. Bueno. Pasamos entonces al primer panel. Invito a José Ahmed Echevarría, que lo va a coordinar.